los que vengan a mi reino tendrán mi poder, mi autoridad, tendrán mi unción, y ninguna arma forjada contra ellos prosperará, porque yo me levanto a pelear a favor de los hijos que están en mi reino. Iglesia, estamos en el mejor reino y tenemos a Cristo como el campeón, como el vencedor del reino de las tinieblas, y ahora nosotros tenemos su poder, su unción y su autoridad. Y acompáñenme al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 8. Glorioso el que vive. San Juan, capítulo 8. Consideramos el versículo 36 para la gloria de Dios. Y su palabra lee para la gloria de su nombre. Y toda la iglesia dice, amén. Y toda la iglesia dice, amén. Así que si el Hijo os libertare, diga conmigo, seréis, no los oigo, seréis verdaderamente, diga conmigo, libres, libres. Quiero predicar bajo el tema nuestra independencia en Cristo. Nuestra independencia en Cristo. Cada 4 de julio, Estados Unidos, el país de todos, celebra uno de los acontecimientos más importantes de su historia: su independencia. Sin embargo, existe una independencia mucho más gloriosa, iglesia, eterna y transformadora, y esa es la independencia que Cristo ofrece al pecador. Esa es la verdadera independencia, gloria al Señor, que nos conecta a la eternidad, que nos conecta con el cielo. Quiero dar algunos detalles históricos sobre la independencia de esta nación. La independencia fue declarada el 4 de julio del año 1776 mediante la declaración de independencia. Las 13 colonias decidieron separarse del dominio de un imperio llamado la Gran Bretaña. El documento principal fue redactado principalmente por Thomas Jefferson, con otros líderes que contribuyeron a su carta. La guerra para ese entonces había comenzado antes del año 1775 con la batalla de Lexington y Concord. La independencia dio origen a una nueva nación basada en principios de libertad. Aunque el proceso histórico fue complejo y no eliminó de inmediato los problemas como la esclavitud, continuó durante las décadas. Gloria al Señor. Aquella independencia cambió el destino de esta nación, pero la independencia que Cristo ofrece cambió el destino eterno de los pecadores. Estados Unidos fue libre de una gran potencia extranjera, aleluya, pero yo le tengo buenas noticias. Cristo nos ofrece una independencia de un enemigo mucho más poderoso: el pecado, Satanás y la condenación eterna. Sí, hoy podemos celebrar que esta nación está cumpliendo 250 años, pero aparte de eso, el cristiano puede celebrar la verdadera independencia que cambia la historia, que marca el destino, marca tu ruta, y esa es la independencia que nosotros hoy tenemos. Es Cristo. Ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del mundo, ahora somos libres para la gloria de Dios. ¿A dónde están los libres que pueden decir: hoy celebramos también nuestra independencia en Cristo? Gloria sea su nombre. Quiero hablar de 4 puntos importantes. En primer lugar, Cristo nos independiza de la esclavitud del pecado. Diga conmigo: Cristo nos independiza de la esclavitud del pecado. Abra su Biblia en Juan capítulo 8 versículo 34, parte D. Y dice aquí Juan:
En el 34, parte de: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí Jesús no está hablando de cadenas físicas, literales. Está hablando de cadenas espirituales. Queridos hermanos, el pecado promete libertad, pero termina esclavizando al ser humano. Aquellos hermanos que me han dicho: pastor, el Señor a mí me libertó del alcoholismo. Pero la voz de Satanás dice: bueno, el alcohol solamente te dice toma una copa, pero después domina la vida del hombre y la mujer. La inmoralidad grita y dice: solo una vez hazlo, pero destruye matrimonios. La mentira dice: solo para salir del problema, pero después controla toda una vida. El pecado siempre comienza con una decisión y termina como una prisión para muchos sin salida. Y la Biblia a mí me enseña. Abra su Biblia rápidamente y acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículo 16. Lo voy a leer en la NTV. Y dice el apóstol en el versículo 16: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El pecado siempre comienza con una decisión y termina esclavizando al ser humano. Hemos tenido la experiencia de ir a orar por personas que están esclavizadas en alguna de las áreas en la vida. Y nos han dicho: pastor, no puedo ser libre, quiero ser libre, pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado te mete a una prisión. Pero cuando el hombre y la mujer toman la mejor decisión y decir: hoy yo declaro mi independencia, hoy con el poquito de fuerza que me quedan, yo voy a declarar con mis labios y lo voy a confesar con mi corazón que Jesucristo es mi libertador. Y desde ese momento el ser humano declara la independencia y viene Cristo y rompe las cadenas. Ahora ya no está bajo el yugo del imperio de Satanás. Ahora Él te lleva al reino de la luz para que empieces a disfrutar una vida gloriosa en el Señor. Aleluya. Quiere decir que nadie puede romper esas cadenas por sí mismo. La educación no puede. El dinero tampoco lo puede, la religión no puede, pero Jesucristo puede y tiene el poder total para romper las cadenas de derrota. El ser humano va por esta vida, aleluya, cargando, aleluya, cadenas de derrota por el diablo, cadenas de alcoholismo, aleluya, cadenas de derrotas, cadenas de frustración, cadenas que te dicen quítate la vida, pero cuando llega el libertador, Él viene con poder y autoridad, porque Él es el único que tiene poder para romper las cadenas del infierno y declarar al hombre y a la mujer libre para la gloria de Dios. ¿A dónde están los libres esta tarde que pueden alabar la presencia del Señor? ¿Sabe, iglesia, que para el siglo XIX existían esclavos que aún después de haber sabido legalmente que ya estaban libres, seguían viviendo como esclavos porque desconocían que ya eran libres? Eso ocurrió aquí, en esta nación. Y muchos viven igual,
Cristo, aleluya, ya pagó el precio de la libertad en la cruz. Pero continúan esclavos, aleluya, porque nunca han recibido esa libertad por medio de la fe. La Biblia dice, aleluya, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra es importante, gloria al Señor. Cuando el mensaje se está predicando, la iglesia tiene que celebrarlo, tiene que gozarse, tiene que recibirlo, porque es la palabra, aleluya, que suelta una palabra de bendición, de libertad, para que el hombre diga, aleluya, ahora a través de la palabra yo activo la fe, y la fe es la que se activa en el hombre, aleluya, para que esa palabra produzca en él o en ella el deseo de su independencia, para declararse hijo e hija de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? En segundo lugar, Cristo nos independiza de la condenación eterna. Celebramos la independencia del pecado, que ya no somos cautivos del pecado, pero también como cristianos celebramos nuestra independencia de una condenación eterna. Abra su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Parte A. Ahora pues, si lo tiene, léalo conmigo. ¿Qué dice el versículo? Ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en el nuevo reino, en el reino de Cristo, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos se sienten bendecidos de estar en Cristo? En un nuevo reino, en el reino de libertad, en el reino de la luz. Todo pecador, por su pecado, tiene una sentencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Hay una condenación, y la justicia de Dios la exige tarde que temprano para el pecador, aleluya, porque la paga del pecado es muerte. Iglesia, la justicia de Dios exige el castigo para el pecador, pero el amor de Dios envió a un sustituto, y ese se llama Jesucristo, y Jesucristo tomó nuestra condenación en la cruz del Calvario. Él murió donde nosotros debíamos de morir. Fue juzgado para que nosotros fuéramos ahora perdonados por el sacrificio en la cruz del Calvario. Usted y yo merecíamos estar en esa cruz. Usted y yo merecíamos la condenación eterna, pero el sustituto apareció justo en el momento y dijo: aquí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, si usted está en Cristo, yo vine a recordarle el día de hoy: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. El diablo te puede condenar, el mundo te puede condenar, la gente te puede condenar, pero a mí la Biblia me recuerda: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Diablo, escúchalo bien: somos libres, somos salvos, tenemos la eternidad. El cielo nos está esperando para los que estamos en el reino de la luz. Alguien puede levantar su mano y celebrarlo. Celébrelo. Hoy celebramos, aleluya, no 250 años de independencia. Celebramos que somos libres, somos los hijos de Dios, somos la iglesia de Dios, somos el pueblo lavado con la sangre del Cordero. Alguien puede dar un gloria a Dios el día de hoy. Aleluya. Abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4, 5 y 6. Aleluya. Porque Cristo nos ha independizado de una condenación eterna. Léalo conmigo, Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente
Léalo conmigo, ciertamente. Diga, llevó nuestras enfermedades. La próxima vez que por esas ocasiones de la vida, como seres humanos, tenemos que enfrentar enfermedades, no diga, hermano, ore por mi enfermedad. No, ya no es suya. No, ya no es suya. Ore por mi dolor. Ese dolor ya no es suyo. Para los que están en Cristo ya no es suyo. Dice la Biblia, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. O sea que nuestras enfermedades ahora están en Cristo, y las sanidades de Cristo, las bendiciones de Cristo se han activado sobre la iglesia. Y dice la palabra, el profeta, y Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aleluya, diga conmigo el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, iglesia. El castigo de nuestra paz, eso es poderoso, el castigo que nosotros merecíamos, aleluya, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todo Centro Mundial Evangélico y de todo el mundo, y de las personas que en este momento nos están sintonizando en cualquier parte del mundo. Él cargó tu pecado, Él cargó mi pecado. Por eso usted no tiene que sentirse derrotado, no tiene que sentirse frustrado, porque Cristo te ha hecho libre. Hoy recuérdele al diablo: diablo, yo no puedo sentirme humillado, yo no puedo sentirme atado, yo no puedo sentirme pisoteado, aleluya, porque la condenación ya Cristo la cargó, y por su llaga yo fui curado. Soy libre, soy sano en el nombre de Jesús. Alguien puede dar un aplauso al Señor. Vamos, vamos, dale esas palmas a Él, celébralo. Vamos, celébralo, celébralo. No fue la cruz, fue el que murió en la cruz. Dígalo conmigo, no fue la cruz, fue el que murió en la cruz. Se cuenta de un hombre que fue condenado a una deuda imposible de pagar, y cuando estaba listo para ir a la prisión, alguien llegó y pagó toda la cuenta, la deuda que él debía. Cuando el juez vio los documentos, cero de deuda, ya no podía condenarlo. Aleluya, quedó la justicia satisfecha con aquel documento que decía: este hombre ya no debe más. Así hizo Cristo, pagó completamente nuestra deuda eterna que nosotros teníamos. Aleluya. Queridos hermanos, si estamos en Cristo, el diablo, que es nuestro acusador, ya no puede señalarlo. Gloria al Señor. Porque el diablo día y noche anda. La Biblia dice que había un hombre justo y fiel, aleluya, llamado Job. Pero un día Satanás andaba rodeando alrededor del universo y vio que este hombre estaba bendecido. Lo apuntó, lo juzgó y fue al cielo para juzgarlo. Gloria al Señor. Y le dijo: mire, ese hombre, aleluya, te alaba. Aleluya, ese hombre te aplaude, ese hombre ayuna, ese hombre vigila, ese hombre es santo, porque lo tenés bendecido. Pero empezarle a quitar las cosas y vas a ver cómo va a no renunciar a tu nombre. Y la Biblia dice que le dio permiso a Satanás de quitarle todo, pero menos tocarle el alma. Yo quiero recordarle a alguien: el diablo nos puede quitar todo lo que podemos tener, pero hay algo que no puede tocar, y es el alma que le pertenece a Dios. El alma es eterna, el alma no se queda 6 metros bajo tierra. Aleluya, el alma va a la presencia de Dios. En el momento que el hombre y la mujer tienen que expirarse, irse de este mundo, queridos hermanos, aleluya, el diablo puede hacer que nos esté acusando, nos esté señalando, aleluya. Pero yo vine a decirte hoy: el diablo no puede condenarnos eternamente, porque él ya fue condenado eternamente. Y la iglesia somos herederos y coherederos de las victorias que Dios tiene para nosotros. Denle ese aplauso a Él. Aleluya.
La conciencia puede recordarte de tu pasado. Porque si hay algo que Satanás es astuto, es tratar de recordar nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestras debilidades. Pero cada vez, escúcheme bien la iglesia, cada vez que Satanás te recuerde tu pasado, hágame un favor, recuérdele el futuro a Satanás. Recuérdele el futuro a Satanás. ¿Y a dónde va a estar Satanás? Dice que será encadenado por toda la eternidad y luego será lanzado al lago de fuego. Y ahí el diablo nunca va a poder salir cuando la iglesia entre después del milenio al estado eterno. Así es que el enemigo nos podrá recordar nuestras batallas, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras derrotas. Pero hoy le venimos a decir al diablo: diablo, podés recordarnos de dónde venimos, pero sabemos a dónde tú te diriges y sabemos a dónde nosotros vamos, a la eternidad, al estar a la presencia del Señor. Hay un cristiano aquí que puede celebrar la presencia del Señor. ¿A dónde está esa iglesia que sabe darle, aleluya, la alabanza al Señor con libertad? Iglesia, hoy estamos celebrando nuestra independencia en Cristo. ¡Aleluya! Voy cerrando con el mensaje. En tercer lugar, Cristo nos independizó del dominio de Satanás. Diga conmigo: Cristo nos independizó del dominio de Satanás. Abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, por favor. Versículo 13 y versículo 14. Léalo conmigo. Versículo 13, capítulo 1. El cual nos ha librado de la potestad, oiga bien, de las tinieblas. O sea, del reino de las tinieblas. Y me encanta lo que sigue diciendo, hermano Javier. Y nos trasladó ¿a cuál reino? Al reino de su Hijo amado. Quiere decir, hermano Edwin, que hay dos reinos. El reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas. Pero desde el momento que nosotros hemos sido liberados de la potestad de ese reino, dice el apóstol que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. ¿En quién, dice el versículo 14? Tenemos redención. ¿Por qué, hermanos? Por su sacrificio, ¿verdad? Por su sangre y el perdón de pecados. Quiere decir que antes de conocer a Cristo, vivíamos bajo otro reino. Hace 250 años, este país, el país de todo, estaba bajo el reino de la Gran Bretaña. Pero luego ellos declararon su independencia un 4 de julio del 1776 y ahora ya no estaban bajo el dominio de Inglaterra, ahora ellos eran independientes. Nosotros, queridos hermanos, estábamos también atados al reino de Satanás antes de venir a Cristo. Y Satanás dominaba nuestras vidas mediante el engaño, el temor, la culpa, la idolatría y la mentira. Pero cuando Cristo llegó y salvó nuestras vidas, Cristo mismo, escuche bien, Cristo mismo nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso aquel ladrón que estaba junto a la cruz le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo no quiero ser parte de este reino de condenación. ¿Y qué Jesús le dijo? Te digo que hoy mismo te voy a trasladar al reino
al reino, al reino. Y desde ese momento ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y esto, gloria al Señor, no significa que el enemigo no va a dejar de atacarnos. Porque desde el momento que usted deja de ser parte de ese reino y usted es trasladado al reino de la luz, entramos a una guerra espiritual. El reino de la luz con el reino de las tinieblas. Y el cristiano estará en batalla, estará en guerra. Pero hay algo que yo quiero recordarle a dos, tres personas que se le ha olvidado: que en la cruz del Calvario Cristo derrotó el reino de las tinieblas, lo aplastó y le dijo: ahora todos los que vengan a mi reino tendrán mi poder, mi autoridad, tendrán mi unción, y ninguna arma forjada contra ellos prosperará, porque yo me levanto a pelear a favor de los hijos que están en mi reino. Iglesia, estamos en el mejor reino y tenemos a Cristo como el campeón, como el vencedor del reino de las tinieblas, y ahora nosotros tenemos su poder, su unción y su autoridad. Eso significa que ese reino ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos, que durante una guerra, cuando un prisionero es liberado y cruza la frontera hacia su patria, el ejército enemigo ya no tiene autoridad legal sobre ese prisionero? De igual manera sucede en la vida del creyente. Satanás nos puede acusar, nos puede tentar, nos puede recordar nuestro pasado. Está bien. Pero hay algo que Satanás no puede hacer con los hijos que están en el reino de la luz, y es que el diablo ya no puede reclamar propiedad sobre alguien que pertenece al reino de Cristo. Ya no puede reclamar, ya no nos puede pedir. No, porque ahora ya nosotros tenemos la ciudadanía de ese reino eterno, de ese reino de luz. Aleluya. Cierro con el mensaje. En cuarto lugar, Cristo nos independiza para vivir una nueva vida. Usted podrá decir: pero pastor, todavía estamos en esta vida fracasada, donde el hombre, por haber pecado, vive en un mundo fracasado. Es cierto, pero le tengo noticia. Desde el momento que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, el cristiano empieza una nueva vida en ese reino. Está bien que usted diga: pastor, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, y ese es un privilegio, y qué bendición por aquellos que ya lo somos. Pero eso no significa nada. Eso no me sella el pasaporte para entrar al reino eterno. Gloria al Señor. Lo que a mí me sella el pasaporte es que ahora yo he sido independizado para vivir una nueva vida en Cristo, porque ahora pertenezco a ese reino eterno de luz. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que para aquellos hermanos que dicen: pastor, yo no tengo ni permiso de trabajo, no tengo documentos en Estados Unidos, no importa eso. Pero si ahora usted está en Cristo, usted puede vivir una nueva vida y caminar desde ya en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Leamos Gálatas capítulo 5. Y con esto voy cerrando mi sermón. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice Pablo: iglesia, y no estéis
otra vez, sujetos al yugo de esclavitud. Lo que Pablo está diciendo, que la libertad cristiana no significa tener permiso para pecar. Si usted ya fue prisionero de Satanás, ¿por qué desea regresar a esa prisión? ¿Cuántos hermanos por alguna razón literalmente han estado en una cárcel como prisioneros? Levanten la mano. Ok. ¿Es bonito estar en una prisión? No. Saber que el mundo goza de libertad, pero usted está en una celda fría, en un pequeño cuarto de 4 paredes. Y algunos ya están presos y están encadenados y presos, deseando que llegue el día que la condena termine, o que un juez por misericordia diga: eres libre y puedes entrar a la sociedad y ser parte de la sociedad. Le aseguro que esa gente jamás desea regresar a ser un prisionero más. Queridos hermanos, antes de venir a Cristo nosotros estábamos en esa prisión espiritualmente, pero ahora gozamos de una libertad eterna, de una libertad en Cristo. Pero esa libertad cristiana no nos da permiso para pecar. Esa libertad cristiana, aleluya, nos da el poder para ahora obedecer a la palabra de Dios y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes no podíamos agradar a Dios, pero ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros, Él nos ayuda a vivir una vida, aleluya, para el Señor. Antes el pecado nos gobernaba, pero ahora los que hemos sido trasladados al reino de la luz, ahora Cristo gobierna nuestras vidas. Antes caminamos en dirección al infierno, pero ahora la iglesia que es libre camina hacia la dirección de la vida eterna. Nos encaminamos al cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Iglesia, la verdadera independencia no consiste en hacer lo que uno quiere. Consiste en tener la capacidad de hacer lo que agrada a Dios. Pablo dice: ¿de qué me sirve yo agradarlos a todos y no agradar a Dios? Qué maravilloso es saber que Cristo vino, hermanos, para levantarnos, para restaurarnos y enseñarnos a vivir como hijos de ese nuevo reino. La iglesia de Cristo no es cualquier cosa en este planeta Tierra. La iglesia espera un acontecimiento extraordinario. El mundo, la élite, por ahí están saliendo documentos clasificados de que el planeta se está preparando para una invasión de los ovnis, de los extraterrestres. Y dice que el mundo debe prepararse porque millones de ciudadanos en el mundo pueden ser raptados. Y esa es la mentira de la élite, porque ellos son conscientes, ellos lo saben, aleluya, que no serán, hermanos, los marcianos que vienen por la iglesia. No serán los platillos voladores, aleluya. Hace más de 2000 años hay una promesa en esta Biblia que es la palabra del Señor, y la promesa es
que Jesús le dijo a aquellos varones Galileo, que estáis mirando al cielo. Este mismo que con sus propios ojos ustedes están mirando ascender al cielo, ese mismo quiero decirles que va a regresar por ustedes. No serán los platillos voladores, no serán los marcianos, no serán los ovnis. Aleluya, aquel que vino a pagar el precio en la cruz, ese mismo vendrá por su iglesia amada. Hay algo glorioso que se espera en los próximos años, y es que Cristo viene a levantar a los que son de su reino, a los que estamos en el reino de la luz. Aleluya. Qué maravilloso saber que la libertad que Cristo produce en nuestras vidas, Él produce en nosotros santidad. Esa libertad en Cristo produce paz en los corazones. Esa libertad que todos deberíamos de disfrutar en Cristo produce gozo en el cristiano. Esa verdadera libertad en Cristo, los que hoy declaramos nuestra independencia y celebramos nuestra independencia en Cristo, esa libertad declara victoria, aleluya, en los creyentes, esperanza y una vida eterna con el Señor. Es cierto, Estados Unidos este fin de semana celebra una independencia política, pero el cielo celebra una independencia espiritual. La primera independencia de esta nación fue mediante una guerra, pero la independencia del cristiano fue lograda mediante una cruz en el Gólgota. La independencia de esta nación costó sangre de soldados. Nuestra independencia costó la preciosa sangre del Hijo de Dios. La independencia de esta nación dio libertad al nivel nacional, pero la independencia que Cristo ofrece, aleluya, promete libertad al nivel mundial, pero una libertad eterna para vivir con el Señor. Por eso la palabra del Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No una libertad parcial, sino una libertad total para adorar la presencia del Señor. Yo quiero pedir a aquellos que hoy declaramos victoria, hoy declaramos, aleluya, nuestra victoria, nuestra independencia en Cristo. Póngase de pie y vamos a celebrar que hoy tenemos victoria, que somos libres, aleluya. Ya no tenemos cadena, ahora tenemos el poder de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas. Alguien que levante su mano y le diga: Señor, gracias por nuestra independencia en Cristo. Acompáñanos junto a tu familia y amigos a nuestras reuniones familiares, tu punto de encuentro con Dios, donde juntos adoramos al Señor, escuchamos su palabra y fortalecemos nuestra fe. Como dice la Biblia, día tras día, en el templo y en los hogares, seguimos hablando de Jesús. Siempre hay un lugar para ti. Estamos en el DMV, cerca de ti. Somos Iglesia Cristiana CME. Somos más que una familia.